Si me equivoco, corríjanme. Así comenzó todo. Aquella tarde gris, mientras la lluvia golpeaba el cristal de la vieja sala de reuniones parroquial, pronuncié estas palabras con la voz quebrada y el corazón aún más frágil. No imaginaba que detrás de esa súplica de humildad, el Señor estaba a punto de enseñarme que la peor caída no es la del cuerpo, sino la del alma encerrada en sí misma. Yo, que creía entenderlo todo sobre la fe, descubrí de golpe que mi mayor error había sido olvidar la fuerza de la esperanza cuando se vive en familia. Y fue entonces, como un susurro que atraviesa los muros del miedo, cuando resonó en mi interior la segunda sentencia de San Juan Pablo II. La peor prisión es un corazón cerrado. Aquella frase clavó su eco dentro de mí y me obligó a mirar hacia el único horizonte posible: la conversión del amor. Hoy te comparto mi travesía, un testimonio hilado con dolor y luz, para que camines conmigo, palabra a palabra, hasta esa puerta que solo se abre desde dentro. Inspira hondo, porque lo que sucederá después cambiará tu vida para siempre. Recuerdo perfectamente el momento. El reloj marcaba las 5 en punto, y un viento inesperado apagó las velas del oratorio doméstico que mi esposa y yo habíamos preparado años atrás para rezar con nuestros hijos. Aquella penumbra repentina pareció anunciar algo. Mi corazón estaba a oscuras y yo aún no lo sabía. Habíamos discutido por enésima vez. Yo había llegado tarde a casa, otra vez. La empresa donde trabajo exigía jornadas interminables y, para sentirme menos culpable, repetía el mantra vacío de que lo hacía por el bien de la familia. Pero mi ausencia no se compensaba con cheques ni con promesas aplazadas. Cuando entré, vi a mis pequeños dormidos sobre los libros de la tarea, esperando un abrazo que nunca llegó. Desesperado, caminé hasta la cocina y allí estaba ella, mi esposa, con el rostro cansado y los ojos más rojos que la salsa que removía. Apenas me miró, y su silencio gritó más fuerte que cualquier reproche. El vapor del puchero empañó mis gafas. Tras ese velo borroso sentí que la distancia no era solo física. Aquella noche dormimos espalda con espalda, como dos extraños obligados a compartir el mismo colchón de resentimientos. A la mañana siguiente, el sacerdote de nuestra parroquia, el padre Jorge, nos invitó a una charla sobre la esperanza conyugal inspirada en las catequesis de San Juan Pablo II. Yo no quería ir. Pensé que sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, mi esposa tomó mi mano con ternura inesperada y me suplicó: si me equivoco, corríjanme. Utilizó las mismas palabras que el Papa pronunció en 1979 durante su primer viaje a México. ¡Qué ironía! Aquella frase que cambió la historia de América Latina se convertiría ahora en un espejo para mi propia conversión. Nos sentamos en la cuarta fila. El padre Jorge habló sobre los años de Karol Wojtyła en Wadowice, su juventud marcada por la pérdida de sus padres y su hermano, y su temprana intuición de que el dolor solo se redime cuando se comparte. Citó el Salmo 34, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón». Entonces lo sentí. Una punzada cálida perforó mi coraza. Era la primera grieta en la prisión de mi corazón. Después de la charla, el padre nos invitó a rezar. Una breve oración guiada. Cerré los ojos. En el silencio sentí que, por primera vez en años, Dios me pedía permiso para entrar en mi propia casa interior, y respondí apenas con un susurro: «Entra, Señor. Si me equivoco, corrígeme». Oración. Guiada, Señor Jesús. Tú que conoces las ausencias que hieren y las palabras que no se dicen, ilumina con tu espíritu cada rincón oscuro de mi familia. Si he levantado muros de orgullo, derríbalos con la fuerza de tu amor. Si he cerrado las puertas del diálogo, empújalas con la brisa suave de tu misericordia.
Amén. El lunes amaneció con un sol implacable, como si el cielo quisiera exponer cada rincón de mi rutina agrietada. Me senté frente al volante, bajé la visera para cubrirme del resplandor y vi mi reflejo en el pequeño espejo. Ojeras profundas, labios tensos, el ceño cargado de tantas urgencias que habían diluido mi sonrisa original. Allá, en el asiento trasero, siempre llevaba una carpeta abarrotada de contratos que definían la vida de otros, mientras el contrato más sagrado, mi matrimonio, sangraba cláusulas incumplidas. El tráfico avanzaba con parsimonia, cada bocinazo retumbaba como un recordatorio. Lo urgente devora lo importante. Desde el altavoz del coche brotó, sin que yo lo buscara, la voz de Juan Pablo II en un fragmento de su homilía en Guadalajara, 1979. Hablaba del trabajo humano como participación en la creación. Sentí una punzada. ¿Participar en la creación? Ni siquiera participaba en la cena familiar. Entonces, su primer axioma volvió a golpearme. Si me equivoco, corríjanme. Apagué la radio, pero las palabras ya latían en mi pecho como un tambor. Recordé que el Papa había trabajado en la cantera de Zaksovek mientras estudiaba en la clandestinidad, y aún así encontraba tiempo para la oración y el teatro. Él nunca permitió que el trabajo asfixiara su alma. Al contrario, le enseñó a valorar cada tarde libre como una cita con Dios y con sus amigos. ¿Cuándo fue que dejé de ver mis horas como regalos y las transformé en moneda de cambio? Llegué a la oficina, pasé la tarjeta y la puerta magnética se cerró tras de mí, con un chasquido que sonó a candado. Luces frías, paredes grises, teclas golpeando al unísono. Sentí que era un prisionero condenado a la productividad infinita. Abrí el correo. 200 mensajes nuevos. Cada uno exigía una respuesta inmediata. Cada uno me alejaba unos milímetros más de mi esposa, de mis hijos, de mí. Y de pronto, emergió en mi mente la segunda sentencia de Wojtyła, tajante como una espada luminosa. La peor prisión es un corazón cerrado. Supe entonces que aquella oficina no era la cárcel. La verdadera celda estaba detrás de mi esternón. Era yo quien había cerrado el pestillo con la llave oxidada del orgullo. Comprendí que podía seguir fichando en la máquina de horarios, pero solo sería libre cuando abriera el cerrojo interior. Al mediodía, la noticia del día apareció en la pantalla. El Papa invita a las familias a rezar juntas en la plaza de San Pedro este domingo. Energía súbita me atravesó. Imaginé a miles de personas entrelazando manos bajo la estatua de Bernini. Susurré, ¿por qué no nosotros? Mandé un mensaje a mi esposa. ¿Te gustaría ir a la parroquia esta tarde y rezar juntos por nuestra familia? Tardó apenas un minuto en responder, sí, te espero. Pero el reloj marcaba plazos innegociables. Si salía a mi hora habitual, llegaría de nuevo tarde a casa. Era el momento de elegir, producir un informe más o cuidar los latidos que sostienen todo informe posible. Cerré la laptop, firmé los documentos imprescindibles y dejé el resto para mañana. El corazón, por primera vez en años, latía fuera de la jaula. Salí antes de que el sol cayera. El viento vespertino acarició mi frente mientras caminaba hacia el coche. En el estacionamiento, contemplé el horizonte rojizo y sentí una gratitud inesperada, casi infantil. De mis labios escapó un versículo que no recordaba haber memorizado nunca. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Mete 6:33. Era como si Jesús mismo me guiñara un ojo y dijera, así se hace. Conduje sin prisa. Cada semáforo parecía un breve examen de conciencia. En uno de ellos, una madre cruzó la calle empujando el carruaje de su bebé, y la visión me hizo doler el pecho de ternura.
Juré a Dios que no quería perderme ni un paso más de mis propios hijos. Al llegar, los niños dibujaban sobre la mesa del comedor. El pequeño alzó los brazos y se lanzó hacia mí. ¿Me ayudas a colorear? ¿Al Papa? Habían impreso una imagen de Juan Pablo II bendiciendo a la multitud. Tomé el crayón amarillo y rellenamos juntos el halo de luz que rodeaba su figura. Mientras tanto, mi esposa terminaba de servir la sopa y me regaló una mirada que no veía desde nuestra luna de miel, la de quien vuelve a creer. Después de cenar, nos encaminamos a la parroquia. El templo olía a incienso y madera envejecida. En el altar, 2 cirios encendidos titilaban con suave tosudez. Nos arrodillamos frente al Santísimo. Entre susurros apenas audibles, mi esposa pidió por la unidad del hogar. Yo respiré hondo y pronuncié la frase prohibida de los hombres que se creen autosuficientes. Perdóname. Sentí el calor de su mano posarse sobre la mía. Aquella simple caricia valía más que cualquier aumento de sueldo. Mientras los niños dormían en los bancos laterales, el padre Jorge se acercó y, sin preguntar nada, nos ofreció un pequeño folleto con la imagen de Juan Pablo II, sosteniendo el báculo. En la contraportada había una corta oración que él mismo escribió durante su convalecencia tras el atentado de 1981. Señor, toma mi mano para que no tema volver a caminar. La recitamos juntos, y mi corazón, ese que había sido cárcel, empezó a sentir cómo los barrotes se convertían en ramas de olivo. Oración guiada. Padre bueno, dueño del tiempo y del trabajo, enséñanos a equilibrar esfuerzo y descanso, oficio y vocación. Rompe las cadenas del agobio. Abre las ventanas del corazón para que el viento de tu espíritu refresque nuestra casa. Que cada jornada laboral sea semilla de esperanza, no barrera de indiferencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La tarde siguiente invité a mi familia a una pequeña excursión. Visitar la antigua estación de tren de nuestro barrio, lugar por donde, según contaba mi abuelo, pasaban los peregrinos de piel curtida que viajaban a pie hasta los santuarios marianos. Quise regalarles esa imagen porque algo en mi interior intuía que el corazón se ensancha cuando ve gente caminar junta hacia un destino santo. Entramos en el vestíbulo abandonado. Los muros descascarados olían a tiempos mejores, y me lancé a narrarles la infancia de Karol Wojtyła en Wadowice. Como de niño, corría junto a su padre atravesando la plaza central para llegar puntual a la misa de la aurora, cómo recitaba poemas sobre la Virgen, cómo, jugando al fútbol con sus amigos judíos, aprendió que la fraternidad trasciende toda bandera. El Papa nació en un pueblo pequeño, les dije, pero su esperanza fue siempre más grande que cualquier frontera. Mi hija mayor de 11 años preguntó, «Papá, ¿qué es la esperanza?» Me quedé mudo un instante. «La esperanza», respondí al fin, «es confiar en lo que todavía no vemos, pero Dios ya está preparando». Fue entonces cuando la frase volvió como un latigazo dulce. La peor prisión es un corazón cerrado. Todo descubrimiento, incluso para un niño, exige que el corazón se abra. Mientras hablábamos, entró un rayo de sol por el techo roto y pintó de dorado el polvo que flotaba en el aire. Parecía un vitral improvisado, como si el Creador estuviera inaugurando nuestra capillita secreta. Sentí la presencia de Dios allí, entre grafitis descuidados y travesaños carcomidos, y comprendí que la santidad también viaja en trenes viejos y estaciones olvidadas. Oración guiada. Señor, abre nuestros corazones a la sorpresa. Que sepamos encontrar tu rostro en los pasillos oxidados de cada día. Danos la mirada limpia con la que el joven Karol descubría tu huella en los ladrillos de su pueblo. Amén. Aquel viernes, durante la comida,
Encendimos el televisor justo cuando proyectaban un documental sobre el atentado del 13 de mayo de 1981. Mis hijos vieron en cámara lenta al Papa desplomarse en el jeep blanco, su sotana teñida de rojo. Yo sentí un nudo en la garganta. Recordé las imágenes de mi propia vida en las que también me dispararon, palabras hirientes o indiferencias punzantes. Relaté a la familia que, mientras Karol Wojtyła era trasladado de urgencia al Gemelli, susurraba la jaculatoria del rosario, totus tuus. Conté que, semanas después, desde la ventana del hospital, pidió perdón a su agresor e invitó al mundo a defender la vida incluso de quien te hiere. Aquello fue un terremoto de misericordia. Parecía decirle a la humanidad entera: si me equivoco, corríjanme, pero si me hieren, los perdono. Leímos entonces Juan 20:27. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Vimos cómo el Papa transformó su propia herida en puerta abierta para que otros tocaran la carne viva del Evangelio. La esperanza se volvió contagiosa. Mi esposa tomó mi mano y, sin decir palabra, me hizo sentir que también ella enterraba rencores resecos. Yo asentí en silencio. Oración guiada. Jesús, médico de los cuerpos y las almas, te entregamos nuestras cicatrices, visibles y ocultas, y te pedimos que hagas brotar de ellas ríos de compasión. Danos el coraje de perdonar antes de comprender, de amar antes de defendernos. Amén. Esa noche, antes de dormir, reuní valor para pedir a cada uno de mis hijos que me dijera qué hacía yo que más les doliera. Temblaba. Temí que su sinceridad fuese un disparo directo al orgullo. El mayor, con voz temblorosa, confesó: a veces no te creo cuando prometes que jugarás con nosotros y luego no puedes. El más pequeño, apenas 5 años, solo balbuceó: ven menos. Se me rasgó el alma. Entonces pronuncié la frase prohibida en todo corazón cerrado: gracias por corregirme. Jamás había entendido la profundidad de aquella invitación papal. Si me equivoco, corríjanme. Descubrí que la corrección fraterna, cuando nace del amor, cura más que hiere. Nos abrazamos los 5, y el perfume de la esperanza inundó la sala como incienso primaveral. Al cerrar los ojos, vi la basílica de Wadowice iluminada al amanecer y escuché la campana que anunciaba la misa del gallo en la memoria de mi imaginación. Sentí que los ángeles afinaban trompetas invisibles sobre nuestro tejado. Oración guiada. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, entra con tu viento en nuestra casa. Barre el polvo de la autosuficiencia. Enciende las lámparas del diálogo y pinta de colores nuevos las paredes que el rencor había vuelto grises. Amén. El domingo siguiente organizamos una comida familiar. Invitamos a mis suegros, a mis padres y a una vecina viuda que a menudo cenaba sola. Quería que la mesa se convirtiera en icono vivo del banquete del reino. Mientras partía el pan, conté la historia de cuando el joven Wojtyła preparaba cenas con los universitarios en Cracovia, mezclando sopa de remolacha con debates sobre filosofía personalista y el misterio del sufrimiento. Aquel comedor estudiantil había sido cuna de vocaciones, de risas, de proyectos misioneros. En medio del murmullo de cubiertos, le pedí a todos que compartieran una prueba que estuvieran viviendo y una esperanza que desearan. Mi madre habló de su artritis. La vecina confesó que le pesaba la soledad. Mi suegro exmilitar reconoció que aún le ataban viejos temores. Cada testimonio era como una grieta por donde entraba luz. Recordé entonces Romanos 5:5. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sentí que la mesa se convertía en altar doméstico. Al terminar, mi hijo menor se levantó de puntillas y declaró:
Aquí no hay cárceles, porque todos tenemos el corazón abierto. Y rompió en aplausos inocentes que contagiaron a los mayores. Oración guiada. Padre de la gran familia humana, bendice nuestros manteles y convierte cada comida en celebración de tu presencia. Que nadie se vaya de nuestra casa sin saberse amado, escuchado y redimido. Amén. Decidimos emprender un viaje corto a un santuario mariano cercano. Al salir, me vino a la mente la imagen del Papa caminando kilómetros en los montes Tatras, con el breviario en la mochila y un bastón de madera. Decía que cada paso era un Ave María silencioso. Inspirados, subimos a la furgoneta y encendimos un audio del rezo del Rosario con la voz joven de Juan Pablo II, grabada en 1976. La carretera serpenteaba entre pinos y nubes bajas. Cada misterio glorioso parecía abrir ventanas en el cielo plomizo. De repente, la niebla se disipó y apareció el campanario del santuario. Uno de mis hijos gritó: «Parece Guadohuiche». Reímos. Durante la misa, el sacerdote citó la célebre Carta a las Familias de 1994. Cuando pronunció «El futuro de la humanidad pasa por la familia», sentí un escalofrío. Era una invitación a custodiar ese tesoro a toda costa. Mis dedos encontraron los de mi esposa, y supe que ambos estábamos listos para afrontar cualquier crisis. De regreso, paramos en un mirador. El atardecer incendiaba el valle. Pedí a cada uno que escribiera en un papel qué cerraduras quería entregar a Jesús. Luego doblamos los papeles y los dejamos a los pies de una cruz de madera. ¿Cuántas llaves cayeron allí? Celos, impaciencia, desconfianza. Escuchamos el silencio, y el silencio habló. La peor prisión es un corazón cerrado, pero aquel eco ya no era condena, sino promesa de libertad. Oración guiada. María, Madre de la Esperanza, acompáñanos en este camino. Que cada kilómetro recorrido nos acerque al corazón de tu Hijo y aleje el miedo que estrecha las venas del alma. Ruega por nuestras familias, ahora y siempre. Amén. Volvimos al ritmo normal: colegio, trabajo, compras, tareas, pero algo radical había cambiado. Yo madrugaba 15 minutos antes para dejar una nota en la lonchera de cada hijo. Una frase de San Juan Pablo II envuelta en cariño. Mi esposa y yo recuperamos el hábito de rezar juntos antes de dormir, y cada viernes, sin excusas, compartíamos una cena sin teléfonos. Una tarde, mientras corregía exámenes, soy profesor de literatura. Uno de mis alumnos, rebelde, siempre, al borde del desánimo, se acercó y me preguntó: «Profe, ¿usted cree de verdad que un corazón puede abrirse?». Le conté nuestra travesía. No detalles escabrosos, sino el núcleo encendido del perdón familiar. Me escuchó con los ojos vidriosos. Luego murmuró: «Si me equivoco, corríjame». Y supe que la cadena se alargaba. Un eslabón más había sido liberado. Aquella noche, al llegar a casa, abrí el Evangelio y me topé con Apocalipsis 3:8. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sentí que Dios me guiñaba de nuevo, y me comprometí a ser guardián de esa puerta para otros. Oración guiada, Señor de la vida ordinaria. Enséñanos a convertir cada gesto doméstico en sacramento de amor. Que el saludo en la mañana, la taza de café, el deber cumplido y la risa compartida sean notas de una misma sinfonía de esperanza. Amén. El padre Jorge organizó un encuentro interreligioso en el salón parroquial. Recordé al Papa rezando en Asís, con líderes de diversas confesiones. Llevé a mis hijos. Quería que entendieran que la esperanza no reconoce pasaportes. Sentados, junto a nosotros, había un rabino anciano que hablaba de la Shema.
y un imán que recitaba versos del Corán sobre la compasión. Observé cómo mis pequeños miraban fascinados aquellos rostros distintos, unidos por una sed común. Subí al atril para compartir nuestro testimonio. Abrí el micrófono con la frase nuclear: si me equivoco, corríjanme. Hablé del orgullo que me había domesticado y de la llave que encontré en las enseñanzas de Juan Pablo II. Al terminar, el rabino exclamó: el Talmud dice, más vale un corazón contrito que 1000 sacrificios vacíos. Sonreí. Misma verdad, distinto. Acento, despedimos el acto dándonos la paz unos a otros. Sentí que el corazón se me expandía como los brazos de la columnata berniniana que abraza la plaza de San Pedro. Y recordé otra escena. El Papa entrando en la sinagoga de Roma en 1986, llamando a los judíos hermanos mayores. Una familia se construye también con puentes invisibles tendidos sobre antiguos ríos de dolor. Oración guiada. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de Cristo y Señor de cada latido humano, enséñanos a tejer puentes donde otros levantan muros, que nunca nos falte la humildad para ser corregidos, ni la valentía para corregir con ternura. Amén. Un año después viajamos a Polonia. Quise que mis hijos vieran la Basílica de Wadowice, el camino a Kalwaria Sebrsidowska y, sobre todo, el santuario de Jasna Góra, con su Virgen Negra. Entramos justo cuando un coro de jóvenes entonaba Totus Tuus. Sentí que el círculo se cerraba. Mi familia, antes dispersa, estaba ahora fundida en un abrazo de peregrinos. Nos arrodillamos frente al icono. Llevé en la mano una pequeña llave de latón que había guardado como símbolo de mi antigua prisión. La deposité a los pies de María y recé: Madre, que nunca olvide que la cerradura de mi corazón solo se acciona desde dentro. Supe entonces que la libertad no es ausencia de dolor, sino certeza de amor. Al salir del santuario, la noche cubría el cielo de Silesia. Levanté la vista y descubrí una estrella fugaz. La señalé. «Papá», preguntó mi hija, «¿qué le pedirás?». Respondí sin pensarlo: «Más corazones abiertos». Ella cerró los ojos y añadió: «Que otros conozcan las frases de Juan Pablo II». Señor Jesús, único libertador, hoy te entregamos nuestras cerraduras, nuestros barrotes y nuestros miedos. Toma nuestras familias y transfórmalas en talleres de esperanza. Si nos equivocamos, corrígenos. No permitas que la peor prisión, un corazón cerrado, vuelva a esclavizarnos. Amén. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete a nuestro canal Frases de San Juan Pablo II. Comparte este testimonio y deja en los comentarios qué llave te falta entregar. Recuerda siempre: si me equivoco, corríjanme, porque la peor prisión es un corazón cerrado.